Certificación en Administración Marítima y Portuaria, materia Gestión Marítima, clase número 4, presentación número 2, Productividad en el Transporte Marítimo. Docente quien les habla, Juan Paverolis. Bueno, vamos llegando ya a ir entendiendo cómo funcionaba el comercio internacional, de ese comercio internacional cómo se derivaban los contratos de transporte marítimo. Después vimos cómo se fijaban los precios en el transporte marítimo y finalmente en la última clase vimos la estructura de costos en el transporte marítimo. Y ahora vamos a ver un poco de lo que es la productividad en el transporte marítimo y cómo se hace desde el lado del armador o del operador para ganar más dinero en el negocio del transporte marítimo. O sea, ¿cómo se gana más dinero? Siendo más productivo. En un mercado competitivo, como es el mercado del transporte marítimo, donde muchas estrategias no del todo competitivas no deberían funcionar. En el caso del transporte de graneles, en general no funcionan. Muchas veces no se puede decir lo mismo en cuanto a ciertos acuerdos que podrían tener algo de colusivo en el mercado de los liners, pero ese es un tema que al estar orientado este programa al Gran Rosario no vamos a tratar en estas clases, pero sepan que existen ciertos acuerdos no del todo competitivos entre las grandes líneas de liners. Bueno, acuérdense que habíamos visto que la productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenidos en un sistema productivo y los recursos o factores utilizados para obtener esa producción. Entonces es una relación siempre entre un producto y factor. Y acá vemos en el año 2007 la cantidad de Producto Bruto Interno que se genera por hora trabajada de cada uno de los habitantes de esos países. Entonces vemos que Luxemburgo está a la cabeza, viene Noruega, Irlanda, Bélgica, Holanda, Francia y los Estados Unidos, Alemania. Y después vemos que en general el primer país que aparece de lo que es Latinoamérica es México, bien a la cola. O sea que habíamos visto que el PBI per cápita era un indicador suponiendo que la distribución de la renta sea relativamente justa, que el término justo es un término que no me gusta usar, pero para decirlo de algún modo, a mayor Producto Bruto Interno, mayor per cápita, mayor bienestar. Bueno, pero ese Producto Bruto Interno hay que generarlo. Entonces, no nos sorprende ver en este gráfico que en Luxemburgo y Noruega tienen un alto bienestar. ¿Por qué? Porque sus trabajadores por cada hora aportan una buena porción de Producto Bruto Interno comparado con México, por ejemplo. Bueno, entonces grabémonos esto. La productividad es la producción obtenida en relación a los factores utilizados. ¿Y qué no es la productividad? La productividad de ningún modo es el nivel de producción. Muchas veces se confunde y se dicen, bueno, es un polo altamente productivo porque elabora 10 millones de toneladas por año. Eso no quiere decir nada. O sea, lo correcto sería decir, la producción de ese polo productivo son 10 millones de toneladas por año. Ahora, si esa elaboración fue productiva o no, no puedo saberlo si no sé qué factores se utilizaron. La productividad tampoco es rendimiento. Vamos a llevarlo a un asunto portuario o a un tema portuario. Vamos a suponer que una terminal incrementa su rendimiento de ritmo de carga, digamos que en vez de cargar, por ejemplo, a 1000 toneladas por hora, empieza a cargar a 1500 toneladas por hora, eso es un aumento en el rendimiento.
pero no nos dice nada tampoco de la productividad, porque hay que ver cuántos factores adicionales incorporó para aumentar esas 500 toneladas por hora. Quiere decir que si hubiese sido proporcional, tendría que haber incrementado un 50% los factores productivos. Si los incrementó un 50%, mantuvo la productividad constante y aumentó el rendimiento. Si los aumentó menos de un 50%, aumentó la productividad. Y si los aumentó más de un 50%, a pesar de haber aumentado el rendimiento, disminuyó la productividad. Y esto no se asusten, porque no es algo que esté muy claro. Fíjense, hasta las Naciones Unidas en el año 88, en la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo, es una publicación que se hace todos los años, menciona que la diferencia entre rendimiento y productividad, y en especial el hecho que un aumento del rendimiento no entraña necesariamente una mejora en la productividad, deja muchas veces perplejos tanto a los administradores como a los consultores portuarios. Inclusive muchas veces los expertos confunden rendimiento con productividad. Ustedes a partir de ahora, si prestaron atención, ya no lo van a confundir más. Entonces, ¿qué es la productividad? Fíjense, tenemos en un eje el producto y en el otro los factores empleados. Entonces, la productividad total de los factores es esa línea. O sea, si yo uso todos los factores de una manera eficiente y eficaz y con la tecnología, con lo que la tecnología me permite el uso de esos factores, voy a tener que estar siempre en esa curva que es la productividad total de los factores. O sea, más abajo de esa curva estoy en un área ineficiente, porque no estoy alcanzando la cantidad de producto que esos factores me permiten. Y por encima es un área inalcanzable. Con la tecnología y el conocimiento que existe en este momento, yo no puedo obtener mayor productividad de esos factores. Y acá, no me voy a cansar de repetirlo nunca, tenemos que tener en cuenta que el tiempo es un factor productivo. Y sobre todo en el transporte marítimo. ¿Qué genera el tiempo? Por ejemplo, cómputo de hire en un time charter, cómputo de tasa de interés en el costo del capital, que es el costo más importante del transporte marítimo. Así que tenemos que considerar al tiempo en el transporte marítimo como un factor productivo. Veamos cómo se puede mejorar la productividad. Ya se habrán dado cuenta. Obteniendo un mayor producto utilizando proporcionalmente menos cantidad de factores. Volvamos al ejemplo de una terminal que aumenta de 1000 a 1500 toneladas por hora su ritmo de carga, o sea, un aumento de un 50%. Si ese aumento del 50% del producto entregado, que es ritmo de carga, se consiguió aumentando un 40% los factores utilizados, es un incremento de la productividad, porque se aumentó un 50% el producto, aumentando solamente un 40% los factores. Del mismo modo, como se aumenta la productividad obteniendo el mismo producto utilizando menor cantidad de factores. Supongamos que no aumenta el ritmo de carga, sino que se mantiene en 1000 toneladas por hora, pero se utiliza una menor cantidad de factores para alcanzar esas 1000 toneladas por hora, si bien el rendimiento no aumentó, sí aumentó la productividad. Y bueno, ¿cómo se puede en general? ¿Cuáles son los aspectos en los que se puede obtener mejoras en la productividad? Obviamente incorporando tecnología y los avances en la tecnología también incluyen un aumento en la productividad. Acuérdense cuando vimos los ciclos largos de Kondratiev. Kondratiev atribuye los ciclos largos a un cambio disruptivo en la tecnología, que puede ser las máquinas de vapor, el descubrimiento y la utilización de la electricidad, o sea, son tecnologías disruptivas para la época. ¿Cómo se puede obtener una mejora en la productividad? También organizándose mejor, que la organización de la producción sea mucho más eficiente.
capacitando y teniendo recursos humanos altamente capacitados también, porque van a ser mucho más productivos. Mejorando las condiciones de trabajo es un punto importante, porque si las condiciones de trabajo son seguras, higiénicas y generan cierto confort en el trabajador, ese trabajador es muy probable que sea más productivo. Y mejorando la calidad. La calidad es enemiga de la productividad. ¿Por qué? Porque si yo, vamos a suponer, produzco 100 unidades de un producto, pero mi calidad es mala y hay 10 unidades que salieron falladas y las debo tirar, o sea, ya apliqué esos factores para producir no ya 100 unidades, sino 90 unidades, o sea que mi productividad es mala. Bueno, eso es en general en cuanto a la productividad en general. Ahora vamos a ver lo que es la productividad en el transporte marítimo, que es mucho más específico. Y antes de hablar de productividad, tenemos que ver cuál va a ser la estrategia del operador de buques, o sea, ya sea del armador o del ship manager. Y acá viene algo muy importante que ya hablamos, ya lo fuimos entreviendo, y hay dos maneras de ganar dinero en esta actividad. Una es operar en el mercado, play the market, o la otra es no operar en el mercado y jugar a las variaciones de precios de los buques, que ya vimos que son significativas. Eso se llama asset play, que es lo mismo que puede pasar con cualquier tipo de activo. O sea, el buque en general se transforma, para decirlo de una manera que se entienda, en un bono, en una acción, en algún activo que sube y baja, y uno usa ese activo para ganar dinero. Si el precio sube, lo compro barato y lo vendo caro. En síntesis, no es mucho más que eso. Y play the market es: yo opero el buque, cobro un hire, mis costos son menores, y esperemos que lo sean, ya vimos que no siempre son menores, que hay ciclos, y de esa manera obtengo dinero. Cada una de estas dos estrategias tiene también dos maneras de ser productiva, y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Vamos a empezar con play the market. Acuérdense que play the market obtiene sus ganancias de la operación del buque, es trading profit, o sea, ganancias por operar el buque. Y acá vamos a ver cómo logro ser productivo operando el buque. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, para ser productivo, tengo que maximizar las toneladas milla tiempo que entrego con mi buque. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que entregar la mayor cantidad de producto, pero al mismo tiempo de entregar la mayor cantidad de producto, tengo que minimizar el uso de los factores. ¿Y cuáles son los dos factores que el armador decide y puede operar o minimizar sobre ellos? Uno es el uso del capital. El uso del capital es igual al stock de bodegas. Esa foto de la derecha es clara. El armador al buque no lo ve como un buque, lo ve como un montón de dólares que flotan. Ese stock de bodegas le implica un capital y un costo de capital. Ese costo de capital es lo que debe minimizar para entregar las toneladas milla tiempo. O sea, cuanto mayor stock de bodegas, más toneladas milla tiempo va a poder entregar, pero no es la manera de ser productivo, y ya vamos a ver por qué. Y obviamente el consumo de combustible. El consumo de combustible está relacionado con la velocidad de operación. Entonces, las toneladas milla tiempo ya habíamos visto que dependían de la capacidad de bodegas o el stock de bodegas y la velocidad de operación de los buques. Entonces, estos son los dos aspectos sobre los cuales el armador puede operar. ¿Cuántos barcos va a tener y a qué velocidad los va a operar en cada condición de mercado? Y acá vamos a repasar un concepto que es el concepto de costo marginal.
Hay varios costos, fíjense, acá se ve el costo medio y el costo marginal es el que se produce cuando la cantidad producida cambia en una unidad. O sea, ¿cuánto me cuesta producir una unidad más? ¿Cuánto le cuesta al armador una tonelada milla tiempo más? Como vemos, ese costo marginal empieza a crecer. Y en el caso de los fletes marítimos, ¿por qué empieza a crecer? Porque yo aumenté la velocidad. Al aumentar la velocidad, aumenté el consumo de combustible. O sea, al principio baja, se estabiliza en una baja porque los costos a medida que voy teniendo más escala van bajando, pero llega un momento en que empiezan a subir. ¿Por qué empiezan a subir? Justamente por eso. Porque empiezo a, por ejemplo, consumir más combustible, o estoy tan endeudado que ya las tasas de interés que me dan para prestarme, para aumentar mi capital, ya son más altas. O sea que el costo marginal, a medida que aumenta la cantidad producida, ¿cuál es la cantidad producida en el transporte marítimo? La cantidad producida en el transporte marítimo son las toneladas milla tiempo, va aumentando el costo marginal. Al mismo tiempo vamos a repasar el concepto de producto marginal. Es el producto adicional que se obtiene con una unidad adicional de factores. Y también baja. ¿Y por qué baja? Vamos a poner un ejemplo sencillo que se entienda fácilmente. Yo tengo, digamos, un ambiente grande que pintar, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, yo incorporo primero un pintor. Ese pintor tiene una productividad marginal, pero el producto que genera no es todo lo eficiente que podría ser. Entonces yo digo, bueno, con un pintor no me sirve porque el factor tiempo se me dispara, va a tardar un montón. Entonces empiezo a incorporar más pintores para ir más rápido. Pero llega un punto que cada pintor que incorporo no me aporta más producto marginal que el pintor anterior. ¿Por qué? Porque ya no tienen lugar, se empiezan a molestar entre ellos, etcétera, etcétera, ya sabemos. Y llega un punto que si yo sigo incorporando pintores, el producto marginal casi ni crece. O sea, queda muy, muy bajo. Esto lleva a que hay un punto que el producto marginal, a medida que yo incorporo factores de producción, va decreciendo. Y ahora veamos cómo se relaciona esto con el transporte marítimo. ¿Qué van a hacer los armadores? Van a tratar de maximizar sus ingresos operando el buque a una velocidad en la cual el costo marginal por tonelada milla sea igual o menor al valor del flete. O sea, la velocidad está relacionada obviamente con el combustible. Entonces, aumentar la velocidad hasta el punto que producir una tonelada milla más, que es la unidad de producción del transporte marítimo, sea igual al valor del flete. Y acuérdense cómo es esto, porque el costo marginal del combustible subía. Entonces, si tenemos el costo marginal del combustible en rojo y el valor del flete, que para un momento dado en el transporte marítimo y para un armador dado se puede considerar constante, pues el valor del mercado, para mí no tiene sentido aumentar el costo marginal de combustible, fíjense en la curva roja, por encima de la curva azul, porque no estoy recuperando ese costo. Mi área rentable está justamente en la parte de abajo, que está entre la curva azul y la curva roja. Esa es el área rentable. Entonces, el armador va a incrementar el costo marginal por tonelada milla hasta que sea igual al valor del flete. Eso es como obtiene la mayor productividad de la velocidad que está relacionada con el consumo de combustible. Ahora vamos a ver, los armadores en relación al stock de bodegas harán lo mismo, incorporan capacidad de bodegas hasta el punto en que el costo marginal del capital por tonelada milla sea igual o menor al valor del flete. Y esto es exactamente lo mismo, nada más que el costo marginal del capital
con relación al valor del flete. Es lo mismo que vimos con el combustible, nada más que ahora se aplica en el capital. No tiene sentido seguir incrementando mi costo marginal por encima del valor del flete. Mi área rentable es debajo de la curva del valor del flete. Pero bueno, ya se habrán dado cuenta, quizás los que estén más atentos, que hay un problema. Hay dos factores que tiene que lograr que sean productivos: el stock de bodegas y el combustible. Eso lo tiene que combinar. Entonces no es tan sencillo, porque puede aumentar las toneladas milla tiempo aumentando la velocidad, o puede aumentar las toneladas milla tiempo aumentando el stock de bodegas o su costo de capital. Cualquiera de esas dos soluciones lo aumenta. Entonces surge lo que se llama la función isocuanta de la oferta del transporte marítimo. La función isocuanta quiere decir que se entrega la misma cantidad en distintas combinaciones de stock de bodegas y capital. Y ahí tiene que decidir qué combinación de stock de bodegas y capital va a usar. Vemos que la función isocuanta Q es función de el stock de bodegas y la velocidad. Esto complica bastante, ya se habrán dado cuenta, la productividad del transporte marítimo. No es tan sencillo calcular esto. ¿Y por qué no es tan sencillo? Y ahora lo vamos a ver. El costo total de una manera sencilla de operar una flota lo podemos resumir en que va a ser el precio del bunker por el consumo de combustible. El precio bunker se llama al combustible, y esto viene de los buques de la época calderas que cargaban carbón, y ese carbón se almacenaba en un lugar que se llamaba bunker en los buques, y de ahí ya quedó como tradición que al combustible en el transporte marítimo se le dice bunker. Al mismo tiempo, este costo total va a estar relacionado con el costo ponderado de capital R y el valor monetario del capital aplicado a su stock de bodegas. El costo ponderado del capital, ¿por qué es costo ponderado? Porque generalmente hay una combinación. Hay una combinación de capital propio y hay una combinación de deuda. La deuda paga tasa de interés, como vimos, y el capital propio paga costo de oportunidad. Entonces hay que ver en qué proporciones tengo deuda y qué proporción tengo capital propio. Entonces ese capital va a tener un costo ponderado proporcional a la combinación de los dos tipos de capital que tengo y los dos tipos de tarifa, para decirlo de algún modo, que tienen el uso de ese capital, o la tasa de interés o el costo de oportunidad. Y al mismo tiempo los costos de operativos de la flota B. Pero bueno, veamos por qué es complicado la isocuanta del transporte marítimo. Porque hay problemas de temporalidad. ¿Y cuáles son? El precio del bunker o el precio del combustible y el consumo de combustible a cada velocidad se puede estimar hoy. Hoy yo sé cuánto vale el combustible y hoy yo sé más o menos cuánto consume mi buque a determinadas velocidades. Por ende, si yo decido sobre la velocidad a la que va a operar mi flota para ser productivo en mis toneladas milla tiempo, es una decisión que puedo tomar hoy. En cambio, la inversión en bodegas implica incertidumbre en cuanto al valor futuro del costo de capital y el valor del buque. O sea, vieron que los buques fluctúan muchísimo. Entonces, si yo compro un buque y el buque después es muy caro o es muy barato, me cambia el valor de K, que es el stock de bodegas. Lo mismo que la tasa de interés puede subir, puede bajar si la deuda que yo tengo no es a tasa fija, sino que es una tasa que se fija atada a algún tipo de tasa que cambia, como normalmente en estos casos es la LIBOR. Entonces, yo estoy decidiendo sobre mi stock de bodegas y no conozco qué va a pasar mañana. Entonces, este es el problema de temporalidad que tiene el armador.
puede decidir sobre la velocidad de operación y el costo del combustible, pero cuando decide sobre el capital o su stock de bodegas, no sabe y ya se encuentra con una incertidumbre. Entonces, finalmente, ¿cómo se llega a lo que se conoce como el tamaño óptimo de una flota? Entonces, el tamaño óptimo de una flota se calcula teóricamente, y esto no entre paréntesis, sino en mayúsculas y resaltado, el teóricamente, de una manera en el cual el capital K es igual a 1 sobre el costo ponderado de capital, y eso multiplicado por el costo total de la flota menos los costos operativos de la flota menos el costo de combustible por la distancia, multiplicado por una función de la velocidad de operación. Esto no es necesario en este nivel de una certificación en cierto modo introductoria al transporte marítimo que lo manejen. Esto ya es más, digamos, para una carrera de grado o inclusive ya una especialización en finanzas en el transporte marítimo, pero es importante que sepan que esto existe, que hay una manera de calcular el tamaño óptimo de la flota. Entonces un armador va a incrementar su flota K, K dijimos que es capital y stock de bodegas, hasta un punto en donde el producto marginal en relación a la tasa R, que es la tasa ponderada del costo de ese capital, es igual a la relación entre el producto marginal de la velocidad y su costo. ¿Cuál es el costo de la velocidad? El combustible. O sea que el tamaño óptimo de la flota se obtiene cuando esas dos relaciones son iguales. Y ahora, bueno, ¿cómo se calcula la flota eficiente? Es complicado. Acá está la explicación de cómo se hace. No pretendo que la aprendan, pero sí que sepan que es bastante complicado de hacer. Y no solamente es bastante complicado de hacer, sino que tiene una incertidumbre por la temporalidad de uno de sus elementos. Que ya vimos que no sabemos cuánto va a ser la tasa de interés si está atada a una tasa fluctuante, y cuánto va a ser el valor de ese capital, porque los buques cambian de precio de manera muy sensible en un periodo muy corto de tiempo. Bueno, habíamos visto que existía y medio que daba como un valor fijo B, que era el costo de operación de buque, pero en el costo de operación de buque también de alguna manera se puede aumentar la productividad con lo que se conoce como economías de escala. Cuanto más grande es un buque, normalmente es más productivo. La economía de escala quiere decir que los costos operativos de un buque no se incrementan en una proporción similar al incremento del porte bruto o deadweight del buque. Cuanto mayor sea el tamaño de los buques, mayores son las economías de escala que se pueden obtener. Entonces, el costo unitario de la tonelada milla-tiempo baja con buques más grandes. Ahora hay que ver también si esos buques más grandes tienen mercado. Ese es otro problema. Encontrar cantidad de carga y puertos donde esos buques, el calado les dé para cargar. Entonces, volvemos a el costo total de la flota y vemos que B eran los costos operativos. Entonces, el costo operativo y la escala, el costo total anual por cada tonelada de deadweight se calcula de esta manera: el costo operativo, el costo de viaje, el costo portuario y el costo de capital dividido por el deadweight. O sea que cuanto más grande es el deadweight por el cual yo divido estos costos, menor va a ser el costo anual por tonelada. Eso es más o menos lo que pasa, por qué los buques más grandes son más eficientes y por qué a veces tener canales con calados o con profundidades que permitan la navegación de buques cada vez más grandes, se obtiene una importante economía de escala. Por eso
que también cuando vimos la oferta del transporte marítimo, vemos que el deadweight a nivel mundial, el deadweight promedio de los buques, no para de crecer. Pero eso de aumentar los buques de tamaño no todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque en el 97 descubrieron que el tamaño de los buques para el transporte de graneles secos y la volatilidad de su precio en el mercado de segunda mano tenían una correlación. O sea, cuanto más grande es el buque, más volátil es su precio. ¿Por qué? Porque en una baja de la economía mundial, como vimos que arrastra una baja en el comercio internacional, que arrastra una baja en la demanda de transportes marítimos, al mismo tiempo implica que el comercio internacional que subsiste es un convenio de pequeñas parcelas. Entonces esas pequeñas parcelas son ineficientes para buques grandes. O sea, nadie va a alquilar un buque Capesize para llevar 20.000 toneladas. Entonces esos buques son los primeros que se quedan sin trabajo. Y como se quedan sin trabajo, obviamente su valor actual neto es bajo y tienen más volatilidad en su precio. Lo mismo sucede en el efecto contrario. Cuando crece la economía mundial y crece la demanda de transporte, crece el tamaño de las parcelas y esos son los buques que más están demandados por justamente su capacidad grande de transporte, que hace que sus costos por la escala de ese buque sean menores. Entonces, por eso cuando la economía mundial, digamos, se encuentra en un periodo de pico de actividad, estos buques obtienen muy buenos rendimientos y al obtener muy buenos rendimientos su valor es muy alto. Todo lo contrario pasa en un momento de depresión, el buque no obtiene casi ningún rendimiento, su valor es muy bajo. Esa volatilidad está relacionada con el tamaño. Y también este aumento en el tamaño de los buques lleva a un aumento a los costos de capital y una volatilidad mayor en los valores de los fletes, que es más o menos lo mismo que se dijo en 1997, nada más que expresado de algún modo de otra manera. Bueno, hasta acá vimos cómo hace quien está jugando en el mercado, play the market, para obtener los ingresos por operación, los trading profit. O sea, tiene que lograr maximizar las cantidades de toneladas milla tiempo que transporta, logrando la máxima productividad del consumo de combustible y del gasto de capital, que es a través de la velocidad y a través del stock de bodegas. Eso es como se es productivo operando un buque. Ahora vamos a ver la otra manera de ganar dinero en este negocio, que era la set play, o sea, jugar con el buque como si fuese cualquier tipo de activo que sube y baja de precio. Y acá no hay otro misterio que comprar barato y vender caro, pero no es tan sencillo en el mercado de transporte marítimo. Los activos de capital, como puede ser el caso del buque, su valor presente neto o valor actual neto es igual al flujo de ingresos de ese periodo descontado por alguna tasa, menos por supuesto la inversión inicial. Entonces, eso es como se calcula el valor actual neto de cualquier activo de capital. Esto, y aquí el buque en el asset play no es otra cosa que un activo de capital. Entonces, ¿qué pasaba tradicionalmente en el mercado de capitales del transporte marítimo? Cuando los fletes estaban altos, el valor actual neto era alto. El valor presente neto, como dice ahí, o valor actual neto, era alto. Entonces, el valor del buque era alto. Este señor iba a un banco, pedía un crédito, demostraba que el flujo de fondos para pagar ese crédito y las garantías eran aceptables porque el buque tenía un valor alto, iba a obtener, como los fletes estaban altos, un buen ingreso,
Los bancos que todavía no estaban, por decirlo de un modo que se entienda, muy cancheros en este negocio del transporte marítimo, lo tomaban como cualquier tipo de negocio sin tener en cuenta los ciclos que se producen y decían, bueno, este señor va a ganar mucha plata, el buque vale mucha plata, así que no tenemos riesgo, por favor, apruébenle el crédito y denle la plata que vamos a salir todos contentos de acá. ¿Qué pasaba? Cuando el ciclo llegaba al equilibrio, o sea, cuando el valor de flete estaba igual al costo de operación, este señor ya no estaba tan contento, tenía ciertas dificultades para pagar porque el buque, porque obviamente estaba pagando costos solamente, y se encontró con que el buque valía menos que la deuda. Esto ya lo vimos, por qué pasaba eso. O sea, él debía más plata que la que valía el buque. Y al mismo tiempo, todos los días lo llamaba al banquero y le decía, escúchame, me tenés que dar más activos para garantizar tu crédito, porque ahora con el valor del buque yo no me alcanza para garantizar la plata que te di. Entonces se seguía cumpliendo el ciclo, seguía bajando el flete, seguía bajando el valor actual neto del buque y el valor del buque era bajo. Entonces, ¿qué le pasaba a este señor? Quebraba. O sea, los que no fueron eficientes o inteligentes para operar en el asset play y focalizaron su estructura únicamente en los trading profits sin tener en cuenta esto, en general van a la quiebra y los bancos se quedan con incobrables, porque el negocio del transporte marítimo tiene estas particularidades que ahora ustedes ya conocen. ¿Quiénes se fueron? Bueno, acá ven quienes se fueron de este negocio porque les fue mal financiando armadores, o sea, justamente por lo que comentamos recién. Y en un momento yo le dije que hubo gente que descubrió un gran negocio acá. ¿Quiénes entraron? Bueno, estos son algunos de los que entraron a reemplazar a esos bancos que financiaban buques. Pero ¿cuál era? Con una mentalidad muy distinta, con una mentalidad de hedge fund, que es otra cosa que la mentalidad del banquero. El banquero, si uno le demuestra, el banquero nunca le va a prestar plata a alguien que no tiene plata. Eso es una regla fundamental. Lo primero que uno tiene que tener para poder pedir un crédito es no necesitarlo. O sea, no necesitarlo, si no quiere decir, tengo un proyecto, necesito este dinero, pero para este proyecto, y este proyecto va a ganar un montón de plata. Así funcionan los bancos. Estos son, ejemplos, después si quieren párenlos y léanlos, de todas las inversiones que empezaron a hacer estos fondos en el negocio del transporte marítimo. ¿Y cómo operan? El hedge equity, que es una inversión de riesgo, ¿qué es lo que hace? Una inversión de cobertura en realidad. Cuando el barco está muy barato, lo que ellos estiman es cuando llega al punto más bajo de su valor. Y ahí compran. Cuando nadie compra, ellos compran. Entonces el mercado está deprimido, los barcos están todos parados, todo el mundo está haciendo chatarra con los barcos. Bueno, ellos van y los compran. Dicen, bueno, obviamente algunos los operan y otros no, otros se los dan, como ya vimos, los fletan a casco desnudo para que trate de sacar algún mango a alguien más. Y esperan, porque saben que este ciclo se va a producir. Entonces, cuando el ciclo se produce y el valor del buque es alto, lo venden y esperan con la plata en el bolsillo a que se produzca el próximo ciclo para volver a comprar. Esto es relativamente reciente, esto no tiene más de 10, 15 años esta operación, por eso que es muy probable, y esto es una opinión personal, que este asset play de los hedge fund haga que los ciclos de precios en el flete marítimo sean menos amplios. ¿Por qué? Porque cuando el precio del buque está bajo,
hay una cierta demanda por esos buques, porque antes no los compraba nadie, se hacían chatarras, pero ahora los fondos de cobertura sí los compran. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que el valor del buque no sea finalmente tan bajo como era antes de la operación de estos fondos. Y cuando llega al pico, que en general cuando el barco es muy caro, el armador que ejerce el trading profit no lo vende, porque justamente acuérdense, en ese momento es cuanto más ganancia está obteniendo del barco, o sea que ahí no lo va a vender, pero estos fondos sí lo venden. Entonces, al vender el buque, al haber mayor ofertas de buques cuando su precio es alto, es muy probable que ese precio no sea tan alto en caso de que no estuviesen estos fondos de cobertura. Así que esta es una opinión personal, no voy a investigar sobre este tema, espero que alguien lo quiera hacer en algún momento para ver si estoy equivocado o no, pero yo creo que los ciclos de los precios, de la volatilidad de los precios en el transporte marítimo, se van a ir, no desapareciendo, pero aplanando un poco, justamente por esta operación contracíclica de los fondos de cobertura. Bueno, acá vemos lo que se publica, por ejemplo, Clarkson, que es una empresa que se dedica a estas investigaciones, con respecto a cómo se gana con el ingreso por asset play y el ingreso por play de market. Pero acá hay que hacer una digresión y tener en cuenta que todas estas estadísticas son promedios de mercado. Y los promedios de mercado en general a mí me llevan a desconfiar, y sobre todo en el transporte marítimo. ¿Por qué? Porque los valores promedio, ¿qué es lo que me indican? Si mi vecino tiene 2 autos y yo no tengo ninguno, en promedio, ¿los dos tenemos un auto? No, no es así. Por eso que en este mercado hay jugadores con 2 autos y otros que se quedaron con ninguno. O sea, acá ya vimos quiénes fueron los que ganaron cuando descubrieron que se podía hacer, tomar el buque como un activo de capital y comprar barato y vender caro, y quienes financiaron buques como si fuese cualquier tipo de negocio y lo financiaron cuando el negocio era bueno, para encontrarse que cuando había que repagar ese crédito el negocio era malo. Bueno, entonces la pregunta final: ¿ustedes quieren tener 2 autos? Sigan el siguiente consejo: déjense de hacer tantos seminarios y pónganse a trabajar. Bueno, las preguntas, como siempre, a la Escuela de Administración, y en una próxima presentación o en un próximo video las voy a responder. Muchas gracias y hasta la próxima.